Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver cómo hacer la revisión para asegurar la coherencia y la cohesión de nuestros textos. Pero primero tenemos que saber, ¿qué es la coherencia? Bueno, la coherencia es la relación interna de las ideas del texto. Esta característica permite que nuestro texto sea entendible porque todas las ideas se desarrollan sobre un mismo tema. Por ejemplo, si tenemos el cuento de la Caperucita Roja, que vamos a leer ahora, podremos ver cómo y qué tan importante es la coherencia. Había una vez una niña que gustosa iba a casa de su abuela, que estaba muy enferma, a llevarle frutas. La abuelita de Caperucita era una persona muy risueña y le gustaba recoger flores. Cuando era pequeña, jugaba todo el día y ayudaba a sus padres con las tareas de la casa. Ella era una niña ejemplar. ¿Qué tal te pareció esta historia? Muy diferente a la que originalmente hemos escuchado, ¿no? Bueno, pues así como tú te diste cuenta, Caperucita también dice, este cuento no se trataba de mí, y es que la coherencia nos permite tener todas nuestras ideas relacionadas a un mismo tema. En este caso, debería ser la historia de Caperucita Roja, pero en la última parte nos empezó a contar qué había pasado o cómo era su abuelita. Eso nosotros debemos evitar que pase en nuestro texto. Por eso tienes que tener en cuenta tres cosas importantes. Número uno, y que es la que ya hemos recordado, todas las ideas deben aportar al mismo tema. La número dos es que estas ideas deben estar relacionadas. La relación entre estas ideas, para que sea de forma lógica, puede ser temporalidad, esto pasó primero, segundo, tercero, puede ser causa de efecto, sucedió que la abuelita de Caperucita estaba muy enferma porque le había dado porque había salido de su casa y le dio una gripe muy fuerte. Entonces tuvo que estar en cama varios días. Y por último, no deben existir contradicciones. Esto con respecto a la coherencia. Y ahora pasemos a ¿qué es la cohesión? Bueno, la cohesión, a diferencia de la coherencia, en verdad es muy similar, pero la cohesión tiene que ver más con la conexión entre las ideas del texto. Y esto se logra a partir de conectores lógicos, elipsis, sinónimos, entre otros. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos el cuento de la Caperucita Roja, podemos ver que vamos a tener muchas palabras que nos ayudan a entender cómo de una idea se pasa a la otra. Por ejemplo, si leemos, había una vez una niña que gustosa iba a la casa de su abuela, quien estaba muy enferma, a llevarle frutas. Antes de salir, su mamá le advirtió que no debía desviarse de su camino porque había muchos peligros en el bosque. Luego, Caperucita empezó a caminar y poco a poco se olvidó lo que su mamá le dijo. De pronto, se encontró con un lobo. Él se quería comer a Caperucita. Bla, 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 bla. Hasta aquí, hemos visto dos conectores que nos ayudan a entender la temporalidad de nuestro texto. Uno de ellos es el antes y el otro es el luego. Así vamos a encontrar muchos más, como el ya que, el que nos permite establecer la conexión entre dos ideas, y esta conexión es de causalidad. El entonces, que es de consecuencialidad, el pero, que es de contraste, así como el sin embargo. El de a continuación también es un conector de temporalidad. Bueno, pues ahora que ya tienes muchas más claras estas ideas, vamos a usar sobre todo los conectores que nos lleven a dar la idea de la secuencia de nuestro texto. Como es una historia, vamos a tener siempre presente que podemos usar conectores similares a primero sucedió tal cosa, luego pasó esto y al final, bueno, esto es solo un ejemplo. Tú puedes usar muchos más conectores. Así que para que tu texto tenga cohesión, recuerda que las ideas deben estar entrelazadas y debes usar los conectores apropiados. Bueno, para cerrar con todo, recuerda que todo buen escritor produce textos coherentes y cohesionados. Ahora sí, manos a la obra. Si te quedan dudas, no olvides escribirnos en la sección de comentarios de este video. Muchas gracias.